¿Cómo están? Nuevamente su amigo el profesor Cristian Tello está aquí para ver una nueva sesión de clases del curso de geometría aquí en la Academia Genios. ¿Cuál es el capítulo que vamos a estudiar hoy? Miren jóvenes, el tema es polígonos, ¿ok? Polígonos. Esta palabra se origina a raíz de dos vocablos, poli, que significa muchos o varios, y gono, que etimológicamente significa ángulo, ¿no? Recordar que también tenemos el curso de trigonometría y ahí está el término ángulo incluido. Es decir, que el significado etimológico de la palabra polígono viene a ser una figura geométrica formada por muchos ángulos y por ende por muchos lados. Y es así como definimos esta figura geométrica. Es el polígono una figura geométrica, reitero, formada por segmentos de recta consecutivos, ¿ok? Así se limita. Y debe ser cerrada, porque si la figura no es cerrada, no sería un polígono. Y dije segmentos de recta porque no puede haber ningún lado con forma curva. Todo deben ser segmentos de recta y por lo menos deben ser 3 para que se pueda cerrar la figura llamada polígono. Entonces, jóvenes, vamos a ver como figura geométrica cuáles son sus elementos. Tenemos estos segmentos de recta, ¿no?, que determinan al polígono de forma cerrada. A ellos el AB, BC, CD y demás van a corresponder a los lados. Entre otros elementos también tenemos a los ángulos internos representados por alfa, beta, teta, omega, phi, etc. ¿Ya? Vamos a colocar ángulos internos. Los ángulos que estén fuera, los X, Y, Z y el resto, se le va a llamar ángulos externos. Muy bien, todos estos puntos, ¿no es cierto? El A, B, C, D, etcétera. ¿A quién van a representar? A los vértices. Además de estos elementos fundamentales, podemos agregar otros. Por ejemplo, si unimos vértice con vértice, supongamos, ¿no?, el vértice H con el vértice E, vamos a obtener un nuevo elemento, al igual que si yo uniera, por ejemplo, C con G. Estos segmentos de recta que unen vértices opuestos, ¿no es cierto?, del polígono, he puesto dos ejemplos acá. Uno es CG y el otro es HE. ¿Cómo se le llama a estos segmentos? Estos representan las llamadas diagonales del polígono. Son las diagonales. Ahora, existen otro tipo de diagonales que se llaman diagonales medias. ¿Cómo es eso, profesor? Mire, usted va a ubicar ya no vértices, sino puntos medios de lados. Punto medio de este lado con el punto medio de este otro lado. Usted los une, los conecta mediante un segmento de recta y dicho segmento se va a llamar diagonal media. Vamos a ubicar otro ejemplo más. Digamos que este punto es MN y vamos a colocar por acá punto medio de este lado con punto medio de este lado. Supongamos que sean los puntos P y Q. Por lo tanto, si los unimos, saldría otra diagonal media. ¿Cómo se van a llamar en este caso? Serían MN y PQ. A ver, vamos a indicarlo, muchachos. MN, PQ son algunos ejemplos de diagonales, pero hemos dicho, por unir puntos medios de lados, se le asigna el nombre de diagonales medias. Ahí está. Y no olvidar que siempre que se trabaja con una figura geométrica, como en el caso del polígono, si sumamos la medida de todos sus lados, vamos a tener el conocido perímetro. ¿Está bien? El perímetro representado, ¿no?, como 2P. Recordar que esto es igual a la suma de todas las medidas de lados. El AB más el BC más el CD y así sucesivamente hasta completar la suma de todos, como hemos dicho.
Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es nuestra figura polígono, pero como en sesiones anteriores, cada que se estudia una figura geométrica hay que saber cómo se clasifica. Si yo hablo de la clasificación del polígono, vamos a decir clasificación general. Usted puede observar aquí dos situaciones. En el primer caso, a este polígono, mire, se le va a llamar polígono, a ver, le vamos a indicar acá, con otro color. A este se le llama polígono convexo. Si a usted le mencionan en un ejercicio que se está trabajando con un polígono convexo, tiene esta forma, en la cual debe cumplirse que todos los ángulos internos, ¿ya? Todos los ángulos internos, alfa, beta, teta, cualquiera de ellos, no deben pasar los 180. Esa es su condición matemática. Para que sea convexo, no deben superar los 180 grados. Si todos ellos, todos los ángulos internos, ninguno pasa los 180 grados, significa que estamos trabajando con un polígono convexo. Esa es la condición. Ahora, gráficamente, también puede reconocerse a un polígono convexo. Profesor, ¿de qué manera? Bueno, va a ser lo siguiente. Usted le va a trazar una recta que intersecta el polígono, y si este polígono es convexo, como máximo va a encontrar dos puntos de corte. Observe aquí, acá hay un punto y acá hay un segundo punto. Trace por donde trace, en cualquier posición. Si el polígono es convexo, no pueden haber más de dos puntos de corte, ¿no? A ver, hacemos otro intento por aquí y comprobamos nuevamente que no supera los dos puntos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué ocurriría si tenemos un polígono en el cual uno por lo menos de sus ángulos internos supera los 180? Usted observe acá al costado, acá hay un ángulo interno, miren. Se puede ver que es mayor de media vuelta, supera los 180 y no es el único. Tenemos un segundo caso por acá. Bueno, entonces cuando hay ángulos que son más de 180, a este tipo de polígonos ya se les llama simplemente no convexos. Este es un no convexo. Quiere decir que gráficamente lo puedo reconocer si yo le trazo una recta y seguramente en alguna posición vamos a encontrar más de dos puntos de corte. Profesor, si yo trazo por acá, sí, pues va a encontrar solamente dos, pero si ubicamos otra posición, digamos aquí, ¿no? Claro, allí encontramos más de dos puntos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, ese polígono es no convexo. Entonces, por lo general, lo más usual en preguntas tipo admisión son los polígonos convexos, ¿no? Aunque pueden venir también no convexos. Hay que analizar siempre las características de cada problema que nos presente, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora dentro de la clasificación también a los polígonos de acuerdo a su forma. Puedo tener un polígono donde todos sus ángulos nada más, son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que van a tener la misma medida. O sea que yo voy a poner por acá un ángulo alfa y todos los demás también son alfa. Cuando yo trabajo con un polígono donde todos los ángulos internos o externos sean congruentes de igual medida, ¿qué nombre va a recibir? Profesor, en este caso a estos polígonos se le va a llamar polígono equiángulo. Listo. Ahora, no vaya usted a adelantarse o apresurarse y decir, si todos los ángulos miden igual, entonces todos los lados tienen que medir igual. No necesariamente, ¿está bien? Si hablan equiángulos, solamente nos limitamos a colocar medidas de ángulos iguales. Bien. Profesor, entonces, ¿qué pasa si yo en otro tipo de ejercicio se me presenta una situación así? Donde todos sus lados son congruentes. Si estoy trabajando ahora con lados, quiere decir que yo le voy a colocar una medida L por aquí, L a todos los lados. Entonces, ¿cómo le llamaremos a ese tipo de polígono? Bueno, si en el anterior era equiángulo, a este, ¿cómo se le va a llamar con lados? Equilátero. Muy bien, equilátero.
Y acabamos de indicar que si todos los lados son iguales, no puedo asumir necesariamente que todos los ángulos también lo van a hacer. ¿Está bien? Solamente a lados iguales hablaríamos de equilátero. Pero en el estudio de los polígonos tenemos un polígono especial que sí va a cumplir la doble condición. Quiere decir, es equilátero y es equiángulo a la vez. Y ese es un polígono especial. ¿Qué nombre va a recibir este polígono, chicos? Miren, a este se le va a llamar, atención, polígono regular. Regular. ¿Cómo se podría definir un polígono regular? Lo acabamos de mencionar, profesor. Para que sea polígono regular, debe ser equiángulo y equilátero a la vez. ¿Ya? A la vez, al mismo tiempo. Cumple la doble condición. Eso es lo que se va a expresar o decir acerca de un polígono regular. Usted puede observar, e incluso, dada la configuración, tiene simetría, dado que todos los elementos son de igual medida. Puede pasar una circunferencia por todos sus vértices, y en muchos problemas las teorías básicas de circunferencia nos van a ayudar a resolver precisamente problemas con polígonos regulares. Usted le va a colocar, como es equilátero, todos los lados iguales. Y también le asigna todos los ángulos iguales. Tanto internos como externos, lógicamente, ¿no? Acá también en el externo le puede colocar beta y al resto beta y así sucesivamente. ¿Se da cuenta? Entonces, como le decía, esta figura, polígono regular, por la simetría, tiene un centro, muchachos, tiene un centro. Y por tener un centro, por lo tanto, ¿no?, va a presentar el llamado ángulo en esa posición. ¿Qué nombre recibiría si está ubicado en el centro? Lógicamente, a este ángulo, ubicado en el centro, se le va a dar el nombre de ángulo central, que puede ser dato de un ejercicio o nos los pueden pedir calcular, y ya vamos a ver de qué forma hacerlo. Bien, entonces hemos visto la clasificación de los polígonos de acuerdo a su forma. Puede ser polígono equiángulo, solamente ángulos iguales, equilátero, solo lados iguales, y el regular es el polígono especial que cumple la doble condición, es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Ahora, los polígonos también se pueden clasificar de acuerdo al número o cantidad de lados que tengan. ¿Está bien? Vamos a decir, habíamos dicho también, ¿no?, en la teoría, por lo menos, como mínimo, debe tener 3 segmentos de recta conformado para que sea un polígono. No puede haber de 2. Entonces, el menor polígono, número de lados sería 3, y es una figura que nosotros ya hemos estudiado, que es el triángulo, ¿no? Va a aumentar la cantidad de lados a 4 y va a trabajar con el cuadrilátero. Si trabaja con el de 5, le va a llamar pentágono. Si trabaja con el de 6, hexágono. Con el de 7, heptágono. ¿Está bien? Heptágono, ese es su nombre. Chicos, el de 8, octágono, octógono, cualquiera de las dos es válida. Le vamos a poner octágono. En el de 9, ojo allí, nonágono. Nonágono es el nombre más común, aunque a veces a ese de 9 le pueden llamar también eneágono. Tenga cuidado con eso. Ahora, pasamos acá. Seguimos porque el de 10 también tiene su nombre. ¿Cómo se va a llamar el de 10, profesor? El de 10 se llama decágono. Y así sucesivamente. Usted le agrega uno más, entonces se va a llamar un decágono. Un decágono, o a veces también le dicen endecágono, ¿no? El de 12, dodecágono. Bueno, si usted continúa aumentando el número de lados al polígono, en la secuencia, cuando llegue a 15, se le va a llamar penta. Pentadecágono. ¿Ya? Pentadecágono. Y va a continuar y llegará hasta 20. En el de 20 hay un nombre especial también. ¿Cómo se le llama? Se le llama ico.
Icoságono, no olvidarse. Bien, entonces hemos visto hasta 20, pero ¿y qué pasa a partir de 21 en adelante? ¿Qué pasaría, muchachos? A partir de 21 en adelante no le vaya a llamar un icoságono, no, eso es incorrecto. De 21 en adelante ya no tienen los polígonos un nombre específico. Simplemente se le llama, bueno, si es de 21, polígono de 21 lados, ¿no? Y así para el resto, ¿ya? No hay un nombre especial. Bien, jóvenes, ahora pasemos a la parte de los teoremas. ¿Cuáles serán nuestras fórmulas que vamos a utilizar para trabajar en la resolución de nuestros problemas de polígonos? Bien, para ello primero vamos a empezar definiendo que n va a representar el número de lados de un determinado polígono. Si n es el número de lados de un determinado polígono, vamos a decir, se cumple lo siguiente, fíjense, ese n numéricamente va a coincidir ¿con quién? Con el número de lados, ya sabemos, pero también con el número de vértices. Así es. Si usted tiene un polígono de 7 lados, va a tener 7 vértices. Siempre coincide. También coincide ¿con quién? Con el número de ángulos internos. Así es, también. ¿Con quién más debe coincidir el número de lados? Además de los vértices y los ángulos internos. Profesor, también coincide con el número o cantidad de ángulos externos. Sí, es correcto. E incluso, si estaría trabajando con un polígono regular, coincide asimismo con el número de ángulos centrales. En ese caso, ¿no? Solo en ese caso. Muy bien, entonces este es el primer teorema fundamental. Ahora pasemos a hacer cálculos. Por ejemplo, ¿cómo hago para saber cuánto suman todas las medidas de los ángulos internos? Acá decimos, ¿no? La suma de todos esos ángulos internos, sus medidas, vienen representadas, muchachos, con la siguiente fórmula. Mire bien, usted sabe, ¿no? Que este es el símbolo de la sumatoria. La sumatoria de todos los ángulos internos, ¿no? Si usted descompone al polígono en triángulos, podrá demostrar lo siguiente, que es 180 grados, ¿no? Multiplicado por n menos 2. No olvidarse de eso. 180 grados por n menos 2. Un ejemplo. ¿Cuánto sumarían todos los ángulos internos de un dodecágono? Profesor, esos 12 ángulos del dodecágono, como son 12, reemplazo 12 menos 2, 10, y por 180, bueno, todos ellos sumarían 1800 grados. Es una fórmula que me permite calcular la sumatoria de los ángulos internos. De igual manera, si queremos sumar la medida de todos los externos, tenemos una fórmula también, vamos a indicarla. Sumatoria de medidas de todos los ángulos externos. ¿A cuánto nos da? Este resultado es interesante, jóvenes. ¿Por qué? Porque la respuesta nos da 360 grados, ¿no? Utilizando paralelas a cada lado se puede demostrar que dan una vuelta completa. Y lo importante es, como puede ver, que no depende del número de lados. A diferencia de la sumatoria de internos, cuya fórmula es dependiente de n, varía el número de lados, varía el valor de la sumatoria de ángulos internos. En cambio, en la de externos no. Sea que tenga 5, 10, 20, 50, 80 lados, no importa la cantidad de lados. ¿Qué ocurre entonces? Su sumatoria de medidas de ángulos externos, 360. Por eso, generalmente nos conviene trabajar con la suma de externos, porque es un valor constante, independiente del número de lados. Bueno, habíamos mencionado en la teoría que tenemos dentro de los elementos al número de diagonales. ¿Cómo puedo calcular el número total de diagonales? El alumno no tiene que estar pues graficando y estando contando uno por uno, ¿no? No. Para eso hay una fórmula matemática. ¿Qué dice la teoría acerca del número de diagonales? El número de diagonales debe darnos el siguiente resultado. Fíjese bien, n, número de lados, multiplicado por n menos 3, a ver acá lo voy a indicar bien, n menos 3 dividido entre 2. Así es, sí, así sale la respuesta, n por n menos 3 entre 2. Comprobémoslo con un pequeño ejemplo. Acá al costadito he puesto, a ver, ¿cuánto vale n en mi ejemplo aquí? Profesor, el n vale, a ver, ¿cuántos son? Contamos, profesor, son 6.
Estamos trabajando con un hexágono en este ejemplo. Entonces, a ver, ¿cuántas diagonales tendría? Si usted reemplaza 6 por 3 menos, sería 6 por 3, 18, y entre 2 deben salir 9. Y como es un polígono con pequeña cantidad de número de lados, eso nosotros lo podemos contabilizar. Claro que sí. Mire, debe salir 9 rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, a ver qué más, 6, seguimos, 7, a ver, debe haber otro más, 8, y nos falta una que está por acá precisamente. Ahí está la 9, ya no se pueden trazar más. De esta manera hemos comprobado con este pequeño ejemplo que nuestra fórmula es válida. ¿Está bien? N por n menos 3 entre 2 para el número total de diagonales. Pero profesor, también se dijo en la teoría que existía otro tipo de diagonales llamadas diagonales medias. Entonces a usted le pueden preguntar eso. ¿Cómo se miden? Recordar que las diagonales medias, ¿qué es lo que hacían? Unir puntos medios de lados, asumiendo que todos estos puntos sean los puntos medios. Usted lo va a empezar a unir y van a aparecer las diagonales medias. Pero tampoco tiene que estar contándolas, para eso hay una fórmula. Veamos, número total de diagonales medias estaría representado por ¿qué? Fíjese, el estudio matemático dice que debe calcularse así. N por n menos 1 sobre 2. Para nuestro ejemplo hemos colocado un pentágono, n5. A ver, si usted reemplaza n5, ¿cuántas diagonales medias deben salir? 5 por 1 menos, 5 por 4, 20, entre 2 deben dar 10. Y esas 10 tienen que aparecer. Tenemos que comprobar la veracidad de nuestra fórmula, y yo creo que no es difícil. Vamos, 2 ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí está la décima. Perfecto. Entonces, vemos que estas fórmulas pues son útiles, son válidas, y obviamente pues son teoremas, es algo que está comprobado, ¿no? Matemáticamente. Ahora, una observación con respecto al número de diagonales medias. Ojo allí. El número de diagonales medias, por si acaso, proviene de lo siguiente. Es igual al número de diagonales comunes más el número de lados. Fíjese bien, ¿eh? Si usted al número de diagonales comunes le suma n, le va a salir la expresión de diagonales medias. Esa es una relación que hay entre ellas. O la diferencia entre diagonales medias y diagonales comunes daría el número de lados, que es su equivalente. Ahora, esto me permite decir, para preguntas teóricas, que el número de diagonales medias de un polígono debe ser siempre mayor que el número de sus diagonales comunes. Tenga cuidado con eso. Bien, pero hay otro tipo de problemas, jóvenes, donde nos dicen calcular el número de diagonales trazadas desde cierta cantidad de vértices consecutivos. Es decir, no vamos a calcular el total, sino una determinada cantidad. Entonces, cuando yo quiera calcular, como les dije, número de diagonales trazado desde vértices consecutivos, hay una pequeña tablita que uno debe aprender para este caso. Tenga cuidado, fíjese. Si yo trazo diagonales desde el primer vértice que yo tome, ¿cuántas diagonales me van a salir? Me van a salir solamente n menos 3, ¿no? Por ejemplo, dese un caso. Si usted trabaja con un octágono n8, tome un vértice y trace diagonales desde ese vértice. Le deben salir 3 menos, o sea 5. Hágalo, va a comprobar que salen 5. Y del segundo consecutivo, el que le sigue, también van a salir la misma cantidad. ¿Sí, profesor? Sí. Es algo que ya está estudiado. Siempre del primer y segundo vértice consecutivo sale la misma cantidad, n menos 3. A partir del tercero en adelante, van a empezar a disminuir el número de diagonales de 1 en 1. Así es, de 1 en 1. Quiere decir que del tercer vértice consecutivo ya no va a ser n menos 3, sino 1 menos. O sea, va a dar n menos 4. Usted toma el cuarto consecutivo, le va a dar n menos 5. En el 5, n menos 6, en el 6, n menos 7, y así sucesivamente, hasta que llegue a un determinado vértice B. ¿Y cuál sería la secuencia? Pues sería n menos b más 1.
Así que trabajaría con esta secuencia si la cantidad es pequeña de vértices consecutivos. Porque podrían darnos un caso donde nos digan, ¿no? En un polígono de 100 lados, ¿cuántas diagonales se trazan desde 85 vértices consecutivos? Obviamente que si es una cantidad mayor, grande, yo no voy a estar tabulando hasta 85, ¿no? No tendría sentido. Para eso debo tener entonces una fórmula general. Sí, y existe, miren. Teorema. Número de diagonales de vértices consecutivos resulta de la sumatoria de todo esto. Se hace una sumatoria y se llega a la siguiente conclusión. Es n por b menos, fíjese bien, b más 1 por b más 2 dividido entre 2, ¿no? También podría utilizar la fórmula general, ya depende del estudiante. Vamos a ver un pequeño ejemplo aplicativo para entender bien cómo se va a trabajar en estos casos. Mire, calcule cuántos lados tiene un determinado polígono si se sabe lo siguiente. De 3 vértices consecutivos se han podido trazar 65 diagonales. De 3 vértices consecutivos. Entonces vamos a ver la resolución. Sabemos por teoría que si yo trabajo desde el primer vértice, ¿cuántas diagonales salían, profesor? Del primer vértice siempre salen n-3. Si usted va al segundo vértice, ¿cuántas diagonales salen? Siempre lo mismo, primero y segundo. n-3. Pero el problema le habla hasta el tercer vértice consecutivo. Entonces va a poner acá, tercer vértice ya empieza a disminuir de uno en uno. Debe ser n-4. Y se detiene allí porque solo le dijeron hasta el tercero. Usted quiere saber cuántas diagonales ha obtenido desde los 3 vértices consecutivos. ¿Qué es lo que va a hacer? Lógicamente, tiene que efectuar la sumatoria, el acumulado que tiene hasta allí. A ver, ¿cuánto sale, profesor? Saldría así, mire. El número de diagonales desde los 3 vértices consecutivos arroja un resultado en sumatoria, serían 3n, menos 3, menos 3, menos 4, daría menos 10. ¿Ya ve? Entonces, como le dijeron, ¿cuántas diagonales fueron trazadas? Fueron trazadas 65. Este resultado lo va a igualar como consecuencia el 3n menos 10. Lo iguala a ese valor 65 que le dieron de dato, entonces el 10 pasa a sumar, ¿qué va a tener? Pues va a tener 75. Por lo tanto, 75 entre 3, allá, significa que el polígono en cuestión debe tener 25 lados. De esa manera se puede deducir la cantidad de lados de un polígono. ¿Se da cuenta? Bien, y para terminar, muchachos, nuestro resumen teórico para pasar a nuestros problemas ya del CEPRE-UNI 2020, ¿ok? 2022, ¿no? Este es el ciclo que estamos resolviendo. Fíjese, en la número 7. En el polígono regular, habíamos hablado que el polígono regular es un polígono especial. Todas sus medidas miden lo mismo, ángulos internos, externos, entonces son calculables, claro que sí. Como todos los internos miden igual y todos los externos también, se pueden medir. Profesor, ¿cómo voy a calcular la medida de todos los ángulos internos? Bueno, se va a basar en la sumatoria de todos ellos. ¿Cuánto hemos dicho que es la sumatoria de ángulos internos? Profe, se ha dicho que es 180 multiplicado por n menos 2. Pero es la sumatoria de todos. Pero ¿cuántos ángulos internos hay? Hay tantos ángulos como número de lados tiene el polígono, o sea, n. Para saber cuánto mide uno, simplemente lo divide entre n y nada más. Esa sería la fórmula. Ahora, si usted quiere calcular la medida del ángulo exterior, debe basarse en la sumatoria de ángulos exteriores. O sea, valor 360 grados. ¿Quiere saber cuánto mide uno de ellos? Lo divide entre n y listo. Mientras que el ángulo central también es calculable. También es calculable. Fíjese que todos los centrales van a dar una vuelta, así que van a sumar 360. Listo. Entonces, si todos suman 360, para calcular un central, lo divido entre n. Entonces, esto me queda como consecuencia lo siguiente. Puede ver que el ángulo exterior y el ángulo central tienen la misma medida. Profesor, consecuencia. La medida del ángulo exterior en un polígono regular es idéntica a la medida de su ángulo central. Ambos van a medir lo mismo, ¿ya?
Y además, tener en cuenta que si usted trabaja con un ángulo interno y junto a un externo, puede notar que ambos dan media vuelta, es decir, puede agregarle acá como un adicional que la medida de un ángulo interno más la medida de un ángulo externo, no olvidarse, también nos puede ayudar en algún momento, debe dar ¿cuánto? 180 grados. Ah, y finalmente, no olvidarse que en el polígono equiángulo todos los ángulos tienen la misma medida. Así que estas dos fórmulas, ¿no es cierto?, del interno y del externo, también son válidas en polígonos no solamente regulares, sino equiángulos. La del central no, porque ya hemos dicho que central solamente tiene polígonos regulares. Bien, jóvenes, de esta manera hemos concluido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a ver el solucionario de problemas. Muy bien, jóvenes, entonces ahora sí vamos a pasar a la parte del cálculo y desarrollo de problemas. Es decir, el material CPREUNI 2022 de nuestro tema polígonos. Esto empieza a partir de la pregunta número 54. Observe, se tiene un polígono regular, ojo, estoy trabajando con un polígono regular por condición del problema. A, B, C, D, E, F, bueno, así sucesivamente, de tal manera que si trazamos AD con CE, puede observar AD con CE, estas dos líneas forman entre sí 60 grados. Entonces nos piden cuántas diagonales va a tener dicho polígono. Bueno, habíamos mencionado en la teoría, si usted trabaja con un polígono regular, muchas veces nos puede ayudar a simplificar cálculos, el uso de la circunferencia circunscrita y aplicar en ellos las teorías fundamentales de esta figura. Porque si el polígono es regular, todos los lados miden igual y por consiguiente en la circunferencia circunscrita, todos estos arcos en cada uno de los lados va a medir igual también. Usted le puede colocar un arco alfa a cada uno. De esa manera nosotros podríamos utilizar el conocido teorema del ángulo interior a la circunferencia. Profesor, ¿cómo es el ángulo interior a una circunferencia? Profesor, eso incluso se estudia desde el colegio, ¿no? Se saben esas nociones fundamentales. Que el ángulo interior se mide como la semisuma de los arcos opuestos. Este valor 60 grados debe ser entonces semisuma. Semisuma. A ver, arcos opuestos a 60. 2 alfa y enfrente un alfa. Ajá. Entonces, ¿qué nos está saliendo? Profesor, nos está saliendo lo siguiente. 3 alfa, a ver, es 120 entre 3. Nos resulta que alfa da un valor de 40 grados. 40 grados. Ya, y si el arco alfa es 40 grados, ¿eso con quién va a coincidir? Bueno, ese valor me va a permitir determinar si el polígono tiene n lados, es porque ese 40 viene del 360 de toda la vuelta entre el número de lados. Ah, ya, entonces, el valor de alfa resultante igual a 40 proviene de una vuelta completa, 360 dividido entre la cantidad de lados, porque hay tantos arcos como número de lados tiene el polígono. Esto me da como consecuencia que el polígono debe tener ¿cuánto? Profe, debe tener 9 lados para que dé 40 grados. Entonces, si ya sé que se trata de un nonágono, la pregunta era, dé por respuesta el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales. Se refiere al número total de diagonales. Y el número total de diagonales ya hemos visto en la teoría que es n por n menos 3 sobre 2. Vamos a reemplazar allí y el ejercicio se habrá acabado. Número total de diagonales del polígono va a ser 9 por 3 menos que sería 6 dividido entre 2. Profesor, la respuesta acá será, a ver cuánto sale, 54 entre 2, profesor, 27. Ahí está. Solución entonces número 54 del material. Bien, pasemos ahora a la pregunta número 55. Nos dicen, va a trabajar con un hexágono regular A, B, C, D, E, F. Ahí está. Ubicamos el punto medio M del lado EF. Punto medio. Se sabe que el lado mide 4. Entonces, si es el punto medio, profesor, debe ser acá la mitad. 2, 2 cada uno.
Correcto. Vamos a trazar ahora los segmentos AC con BE y el punto de corte punto N. La pregunta, ¿cuánto mide el segmento que conecta M con N? Ahí está, X, nuestra incógnita. Bueno, el hexágono regular es una figura bastante conocida porque se sabe que se descompone al trazar las diagonales en 6 triángulos equiláteros. Cuando traza la diagonal mayor, por ejemplo, se puede ver que hay una simetría. La figura hacia ambos lados se repite, entonces puedo decir incluso que la diagonal mayor debe contener a 2 veces el lado, ¿no? Dado que si descomponemos en 6 equiláteros, la diagonal mayor sale en 2 lados del hexágono regular. Pero por cierto, en el hexágono regular, el ángulo exterior va a medir, como se sabe, 360 entre el número de lados. Si usted divide 360 entre 6, le va a dar 60 grados. Así que el ángulo interior es de 120. 120 en todos lados, pero le dije, por la diagonal mayor hay simetría. Acá se parte ese 120 en 60, 60 también. Ahora, como es regular, todos los lados miden 4, y si el ángulo interior es 120, con 120 estos dos ángulos, por ser triángulo isósceles, debe arrojar un valor de 30, 30 cada uno. En la diagonal se parte por la mitad, en la diagonal mayor 60, 60, o sea, acá yo tengo que ellos dos en realidad son perpendiculares, ¿no? Claro, se puede comprobar eso. ¿Puede realizar desarrollo de triángulo notable? Claro que sí. Si la hipotenusa es 4, 30 va a mirar la mitad. Pero se dijo, la diagonal mayor mide el doble de lado, el doble de 4, 8. Este segmento por diferencia, profe, sería 6. Y listo. Podría calcularlo por un teorema bastante conocido como la ley de cosenos en este triángulo, porque tiene el lado 6, 2 y el ángulo 60. O en su defecto también se podría calcular incluso por el teorema de Pitágoras, ¿no? Si usted quiere utilizar su triángulo notable, también puede trabajar acá, digamos a 90 grados. Si usted tiene 60 y acá 30, 30 va a mirar la mitad de 6, o sea, acá enfrente va a haber 3. Pero como esto es 2, esta porción sería 1. Y si esto es 3, ¿cuánto es el otro cateto? Pues eso sería 3 multiplicado pues por raíz de 3. También lo podría trabajar así, es una segunda forma. Y como le dije, una relación pitagórica aquí se podría calcular. Profesor, a ver, relación pitagórica sería x al cuadrado igual cateto 1 al cuadrado más el otro cateto por desarrollo notable salió 3 raíz de 3 al cuadrado. Si usted ve el cuadrado de él sería 27, más 1, 28. 28, 4 por 7. Sacar la raíz a 4 por 7 nos daría un valor de 2 raíz de 7, que sería la respuesta, jóvenes, a esta pregunta. Muy bien, ya tenemos solucionada la 55. Pasemos a la número 56. Observe. Se tiene un polígono convexo equiángulo, ¿ya? Equiángulo, en el cual la diferencia entre el número de diagonales medias y el número de diagonales es 10. Ahí lo puede ver como dato, la diferencia o resta entre ambos nos da 10. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de este polígono? En la teoría se explicó claramente que las diagonales medias siempre resultan igual al número de diagonales comunes más el número de lados. Sí, ¿se acuerda cuáles eran los teoremas? A ver, fíjese. Fórmula del número de diagonales medias. Profesor, era n por n menos 1 sobre 2. Claro. Y el número de diagonales comunes, profesor, el número de diagonales comunes que unen vértices es n por n menos 3 sobre 2. Y si esto da 10, se había mencionado, cuando usted reste diagonales medias menos diagonales comunes, la operación ya se sabe desde la teoría, al momento de operar, que va a dar n. Siempre esa diferencia es igual al número de lados. Así que directamente al tener la diferencia me están diciendo que el número de lados del polígono sería 10. ¿Ya? Opérelo y compruebe que esto va a salir n. Así que si me piden la medida del ángulo exterior,
Para polígono regular y equiángulo se dijo que eso se puede calcular con la fórmula 360 grados sobre el número de lados. Como el número de lados es 10, decimos que la medida como conclusión del ángulo exterior de dicho polígono equiángulo sería el valor de 36 grados. Ahí está. Muy bien. Pasemos a la número 57. Trabajamos ahora con un polígono regular. Condición del problema. Estoy trabajando con un polígono regular. Por eso, ya hemos dicho que muchas veces nos ayuda trabajar con la circunferencia circunscrita de apoyo. Bien. Entonces me dicen, en dicho polígono el ángulo DEB puede visualizarse, valor ángulo teta, mientras que el ángulo BEF, ahí está, mide 7 veces teta. Entonces, si esa relación se tiene, ¿cuántas diagonales tendrá el polígono? Bien, tenemos que averiguar primero cuántos lados tiene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aprovechando las condiciones de la circunferencia, decíamos, vamos a aplicar lo siguiente. Voy a decir, si este ángulo es teta, es un ángulo inscrito, el arco que está enfrente es su doble, 2 veces teta. Pero como es regular, se parte por la mitad cada uno. Arco teta, arco teta. Quiere decir que todos los arcos miden igual a ese valor teta. Usted coloca los demás y sigue habiendo la misma medida. Pero hay que aprovechar también la medida de 7 veces teta. Si este inscrito es 7 veces teta, significa que todo el arco que está frente a él, todo este arco, a ver, ¿hasta dónde? Hasta acá, ¿no es cierto? Todo ese arco, ¿cuánto mide, jóvenes? Su doble, 14 teta. Entonces podría cerrar toda la circunferencia y sabe que ahí hay 360 grados. Pero observe, tiene 14 acá, ¿está bien? 14 ángulo teta, 14 ángulo teta. Y por acá, ¿cuánto? A la vuelta, para completar, 4, ¿no? 4, o sea, sería 14 más 4, 18 ángulos teta. Esos 18 ángulos teta dan 360 grados. ¿Es una vuelta completa? Es una vuelta completa. Entonces, ¿cuánto vale teta? 20 grados. Ya, pero hemos dicho, ese arco teta representa toda la vuelta dividido entre el número de lados que va a tener el polígono. Se le asigna un polígono con n lados. Bueno, entonces, ¿cuántos lados va a tener, pues, jóvenes? Sería 360 entre 20. Descubrimos que tiene 18 lados. Muy bien, entonces, conclusión. Estoy trabajando con un polígono de 18 lados. Pero la pregunta es, dé por respuesta cuántas diagonales tiene. Entonces vamos a decir, número total de diagonales comunes, se debe referir, es 18 por 3 menos, que sería 15, dividido entre 2. Eso me sale un 9 por 15, resultado, si no me equivoco, 135. Sí, ¿no? 135. Listo. Ya está, jóvenes, la respuesta. Ya ven que resulta provechoso trabajar con la circunferencia. Nos ayuda, ¿no? Muy bien. Veamos la número 58. Estoy trabajando con un polígono convexo equiángulo. Fíjense bien. Polígono equiángulo. Condición del ejercicio. Solamente ángulos iguales para todos. Bien, entonces me dicen, si usted traza las mediatrices de los lados AB con EF, ahí está la secuencia ABCDEF, su mediatriz ya sabe que es perpendicular en el punto medio de uno, perpendicular en el punto medio del otro, ahí están. Esas dos mediatrices de AB con EF, al intersectarse, dan un valor de 36 grados, ese es el dato. Bueno, entonces la pregunta es, halle el mayor número de lados de dicho polígono. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque en realidad pues habrían dos opciones, porque cuando se trazan dos líneas,
cabe mencionar que se forman dos ángulos, ¿no? Acá vamos a ver si encontramos la clave con el 36 en esta posición, ¿no? Vamos a ver. Como es equiángulo, todos los ángulos miden igual. Me refiero acá a los interiores. Vamos a colocar acá un determinado valor, un alfa, 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 alfa. ¿Está bien? Entonces, encerramos un polígono y veamos, ¿no? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Bueno, vamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo visto son 7. Este polígono que se forma tiene N7. Entonces yo le voy a aplicar la sumatoria de los ángulos internos. Sumatoria de ángulos internos, mi fórmula es 180 por n menos 2. Que sería así, 180 por 7 menos 2. Ah, correcto. Entonces veamos. Sumatoria de internos en el gráfico, voy a tener 90 con 90, 180, y 180 con 36, ¿cuánto me va a dar eso? Sería 216. Más, ¿cuántos alfas tengo acá? 4. Y este es igual 180 multiplicado por 5. Profesor, ¿da cuánto? A 900, ¿no? 900. Hagamos la operación, a ver, con cuidado. 216 lo pasamos a restar. 10 con 6 va a quedar 4. Quedar 9 menos 1, esto sería 8. ¿Está bien? Entonces me va a quedar ¿cuánto? Esto sería 6, ¿no? A ver, comprobemos. ¿La suma me da 900 o no me da 900? Sí, no me da 900. ¿Ok? Ya, entonces, a ver, si dividimos, ¿cuánto sale el valor? 684 entre 4. 6 entre 4 acá me daría 1, me queda 28, sería 7, ¿no? Bueno, si no me equivoco, esto sale 171 grados. Pero este 171, muchachos, sería la medida ¿de quién? Del ángulo interior. El ángulo interior. Más fácil es trabajar con el ángulo exterior. Porque si el interior es 171, el exterior que está afuera es lo que le falta para llegar a 180. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Sería, ¿qué valor? A ver, 9 grados. 9 grados. Y si usted tiene 9 grados ahí, significa que el ángulo exterior viene de 360 dividido entre ese número de lados. Pero número de lados del polígono mayor, ¿no? Vamos a decir que él tenga m lados, ¿no? M lados. Entonces entre m. ¡Wow! ¿Cuánto me daría para ese caso, profesor? Me daría pues 40, ¿no? 40, ¿no? Entonces... Y como a 40 lo vemos en las claves, significa que esa va a ser la alternativa, porque dice, hay el mayor número de lados de dicho polígono. La otra opción, ¿cuál hubiese sido? Si acá es 36, el otro ángulo formado hubiese sido 144. Haga el mismo análisis y estamos seguros que el valor que obtenga va a ser menor a 40. El de mayor es este, ¿no? En la situación que hemos analizado. Muy bien, entonces ya está la respuesta. Pasamos al problema número, 59, que es una pregunta en teoría, atención, indicar si es verdadero o falso, Vamos a ver, me dicen, primera proposición, el número de diagonales medias de un polígono siempre es mayor que el número de lados. Primera proposición, el número de diagonales medias siempre es mayor que el número de sus diagonales. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Si eso siempre ocurre, ¿ocurrirá siempre? Bueno, vamos a ver. Según la teoría, el número de diagonales medias es igual al número de diagonales más el número de lados, ¿no? Por lo general se cumple que las diagonales medias son mayores, pero al decirme siempre, hay que ver si hay alguna posibilidad donde esto no ocurra. ¿Qué pasa si nosotros analizamos, el triángulo? Con N3, el menor de los polígonos. Fíjese. Si su N vale 3,
¿Cuántas diagonales medias va a tener? Diagonales comunes 0. No puede trazar diagonales comunes, pero diagonales medias sí puede trazar. Y uniendo puntos medios, contabilice cuántas diagonales medias va a tener. O profe, serían 3, ¿no? Claro. ¿Y coinciden? Sí. Claro, el polígono donde las diagonales comunes es 0 es el triángulo. Y allí se daría la coincidencia de diagonales medias igual al número de lados. Entonces, decir que el número de diagonales medias siempre va a ser mayor que el número de lados no necesariamente es cierto, porque en el triángulo se cumple la igualdad. Entonces, la primera proposición sería falsa. Bien, analicemos, jóvenes, la segunda. ¿Qué me dice? En la segunda, está acá, en todo polígono la suma de medidas de todos los ángulos externos es 360. Te mira, profesor, verdadero, porque esa fórmula, sumatoria de externos siempre da 360, bien. Pero lea bien, la proposición indica en todo polígono. Y cuando dice en todo, eso implica hablar de polígonos convexos y no convexos. Si usted trabaja con el polígono convexo, la sumatoria de todos los externos sí da 360. Correcto. Pero para convexos. A ver, analice un caso con polígono no convexo. A ver si la sumatoria de externos, que van a ver obtusos ahí, esa sumatoria de externos, ahí no se va a cumplir, que es 360. Hay que tener cuidado. Si usted trabaja con no convexo, la sumatoria de ángulos externos ya diferente de 360, ¿no? O sea, la proposición en realidad es para polígono convexo. Entonces, decir que en todo polígono se cumple, que sumatoria de externos da 360, sería falso. Sería falso. Proposición número 3. ¿Qué tenemos? Me dicen, en un polígono regular sus diagonales siempre son de igual longitud. Bien, eso ocurre en un polígono nada más, que sería el pentágono. Usted dibuja el pentágono y, bueno, estamos hablando de pentágono regular. Efectivamente, cualquier diagonal que usted trace siempre va a ser de igual longitud, el de 5. Pero si usted ya trabaja con otro polígono regular, uno de 6, por ejemplo, algunas son iguales, pero no todas. Por ejemplo, esta de acá es una diagonal menor y esta de acá sería una diagonal mayor. Entonces no puedo decir que en un polígono regular siempre todas las diagonales miden igual, no. Entonces sería falsa. Uy, entonces ¿qué nos ha salido? Que todas son falsas. Nos referimos a las proposiciones. O sea, ¿cuál es la clave? La C, donde dice falsa, falsa, falsa. Listo, muchachos. Pasemos al ejemplo número 60. Leyendo, me dicen, si el número de lados de un polígono es disminuido en 2, yo tengo un polígono con n lados, lo disminuyo en 2, tendré n menos 2 lados. En cada caso tengo un cierto número de diagonales. Entonces, ¿qué pasa con estas diagonales? Disminuyen en 15. Obviamente, si yo reduzco la cantidad de lados a un polígono, voy a tener menos cantidad de diagonales. Por lo tanto, vamos a decir, a ver, por fórmulas, ojo con las fórmulas. Diagonal del primero, en función de n, es directo. N por n menos 3, dividido entre 2. Ahí está. Tenga cuidado acá. Cuando calcule diagonales del segundo, debe reemplazar el número de lados del segundo. Número de lados del segundo es n menos 2. Pero luego debe multiplicar ese valor por el mismo valor menos 3. Quiere decir que yo voy a restar a n menos 2 por fórmula, se le resta 3. ¿Qué cosa es n menos 2 menos 3? Profesor, sería n menos 5. Claro, n menos 5. Ese es el valor de diagonales. Entre 2 igual a 15.
Ahí lo resaltamos de otro color para tener cuidado al momento de reemplazar la fórmula. El resto, jóvenes, sería operativo. Vamos a plantear de una vez a ver el resultado. N por N, acá voy a tener N cuadrado menos 3N. Ojo con el signo. La operación a la derecha me daría N cuadrado, a ver, N cuadrado menos 7N más 10. Y este 2 pasa al otro lado a multiplicar a 15, quedaría 30. Bien. En la operación ya podemos notar lo siguiente, miren, N cuadrado se va, menos por menos más, sería 7N menos 3N, vemos que da 4N. Menos por más menos, daría menos 10, igual a 30, así que ya estamos a punto de resolver. Tenemos 4N igual a 40, ¿qué es lo que pide el problema? Solamente dice calcule el número de lados del polígono, quiere decir que no vamos a hacer ningún cálculo adicional. Nuestra respuesta simplemente, chicos, sería 10, y ahí está el resultado. Pasamos entonces al problema número 61. Observe, dice, los números de lados de dos polígonos convexos están representados por dos números consecutivos. Si usted le coloca n a uno, consecutivo significa el que le sigue, más 1. N más un lado es el segundo. Pero me dice, los números de diagonales en ambos se diferencian en 12. Número de diagonales, ahí está, dato. ¿Quién va a tener mayor número de diagonales? El segundo, porque tiene un lado más. La diferencia da 12. Es similar al problema anterior. Tenga cuidado con la fórmula. Entonces, reemplazando. Diagonales del segundo, le coloca n más 1. Por el número de lados, menos 3. A ver, reste. N más 1 menos 3. ¿Qué cosa le da? Profe, n más 1 menos 3 me va a dar n menos 2. ¿No es cierto? Así hemos trabajado en el caso anterior. Dividido entre 2 menos número de diagonales del primero, como tiene n, directamente es n por n menos 3 sobre 2. ¿Listo? Este valor, ¿cuánto dijeron que era? Era 12, ¿no? Era 12. Muy bien, entonces pasamos acá. A ver, chicos, la operación por el álgebra, tenemos acá el desarrollo. N cuadrado menos n menos 2. Menos, paréntesis, n cuadrado menos 3n. Por acá que va a tener 12 por 2, le va a dar 24. En la operación el n cuadrado, profesor, se cancela, lógico. Esto se anula con signo menos. Pero va a tener positivo 3n menos n, ¿qué cosa va a dar? 2n, ¿no es cierto? Profe, va a ser 2n. Pero acá usted tiene ¿cuánto? Tiene a ver, menos 2 que pasa a sumar, sería 26. Si hemos hecho bien nuestra operación, ya hemos deducido cuánto vale n. Nos resulta un valor entonces de 13. Nos resulta un valor de 13 para que ello ocurra. Bien, entonces, si n vale 13, ¿cuál es la pregunta? Dice, calcule la suma de los ángulos interiores de dichos polígonos. Al decir dichos, se está hablando en plural, es decir, para ambos. Ah, bueno, profesor, entonces yo estoy trabajando con polígonos de n y n más 1. Significa que voy a plantear sumatoria de ángulos internos del primero. ¿Qué cosa le vamos a poner? 180 multiplicado por n menos 2. Si el primero tiene 13 y el segundo tiene 14, ¿no? Porque tiene uno más. Así que sería 13 menos 1. Perdón, menos 2, ¿no? Menos 2. A ver, ¿cuánto es el valor de 180 por 11? Ahí tiene un primer resultado. De igual manera, va a calcular la sumatoria de ángulos internos. Para el segundo, que si le reemplaza 14, según fórmula es 180 por 14 menos 2, daría un valor de 180 por 12. ¿No? 180 por 12 y tendrá un segundo resultado. Lo que le piden es la sumatoria de ambos. Sumatoria de ángulos internos 1 más sumatoria de ángulos
internos 2. Si usted realiza la operación, le debe dar por respuesta el valor de 4140. Haga la operación, lo suma y compruebe que le sale 4140 grados. Listo, jóvenes. Interesante. Avanzando con su material, muchachos, acá en la Academia Genios seguimos con los problemas de polígonos CPREUNI 2022. A ver, caso número 62. Fíjese bien, las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo se encuentran en progresión aritmética. En progresión aritmética cuya razón es de 5 grados. Si el menor de los ángulos internos tiene un valor de 120, el menor de ellos, ¿está bien? La pregunta es, ¿cuántos lados tiene dicho polígono? Interesante. Habíamos mencionado en la teoría que la sumatoria de los internos es 180 por n menos 2. Es dependiente del número de lados. Pero la de externos es simplemente 360. Y siempre en este tipo de problemas, donde intervienen ángulos internos o externos, preferimos trabajar con externos porque la suma es independiente de n. Así que yo le pregunto, ¿no? Si usted tiene el primer ángulo, el menor de ellos, interno 120, significa que el primer externo, ¿cuánto va a ser? 60, profe. Vamos trabajando con externos. Porque si va trabajando con internos, en la progresión aritmética ellos van a ir aumentando. De 120 seguiría, si la razón es 5, 125. Pero más bien, ¿qué va a pasar con el exterior? El exterior, por el contrario, ¿qué va a ocurrir? Profe, disminuiría, ¿no? Claro, sería 55. Entonces yo me voy proyectando con exteriores, más fácil de trabajar. El que sigue es 5 menos, 50, 45 y así sucesivamente, asignando n lados al polígono. Así que planteamos, vamos en búsqueda de la cantidad de lados del polígono. Y lo ideal sería, como vamos a plantear una sumatoria, que cada término tenga una posición en función del número de lados, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, usted va a colocar así, la sumatoria de los ángulos externos. A ver, coloquemos sumatoria de medidas de ángulos externos. Por teoría 360 grados y ya sabe que ahí no nos interesa cuántos lados tenga. Pero la sumatoria de ángulos externos arrancaría pues no 50, perdón, de 60, ¿no? El primero, 60, más, van bajando, ¿no? 55, 50, así hasta el último. Pero tengo que darle forma a todos los ángulos para poder plantear una sumatoria e igualar al final a 360. He ahí la habilidad del alumno, ¿no? Este es el primer vértice, el segundo, tercero y debemos llegar hasta el n. ¿Cómo le damos forma? Bueno, en función de la razón. ¿Qué le parece? A ver, interesante ejercicio, miren. ¿Qué le parece? Este 60 se podría representar, a ver si lo colocamos como 65. Como es el primero, sería 1 por la razón que es 5, ¿no? ¿Y cúmplano? Claro, pues sería 65 menos 5, 60, pues, pero estoy dando forma, El segundo, a ver, ¿cómo lo puedo representar el 55? Profesor, ese lo represento como, de nuevo, 65, pero sería, como es el segundo ángulo, 2 veces la razón 5. Y así, ¿no? El que sigue va a ser 65 menos 3 por 5 y sucesivamente. Cosa que yo les pregunto, el último ángulo en la posición n, ¿qué valor le vamos a dar? Siguiendo una secuencia lógica. Si todos tienen esta forma, eso es lo que hemos buscado, sería 65 también, menos 5n, profe. Claro, 5 grados por n. Y todo eso 360. Yo creo que acá podemos darle una expresión algebraica. Porque ya sabe que son n términos, ¿eh? Son del 1 hasta el n, ahí están los n términos. Así que hay 65 más 65 n veces. Profesor, voy viendo lo siguiente. Esto se transforma en 65n. Y luego el menos se factoriza para todos. Y también factoriza el 5. Al momento de factorizar el 5, ¿qué le va a quedar? Profesor, le va a quedar 1 más 2 más 3. Así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta n. ¿Se da cuenta? Ahí tiene una sumatoria bastante conocida de los números consecutivos.
Y esto, bueno, y esto de acá sería 360. Ya, sigamos. 65n menos. ¿Qué cosa es la sumatoria de los consecutivos de 1 hasta n? Profesor, fórmula conocida. Esto se ve hasta en colegio. Es n por n más 1 dividido entre 2. Y esto es igual a 360. Esperemos de acá encontrar nuestra respuesta. Como esto está por 2, yo creo que acá simplificamos, aunque incluso podemos sacar quinta, creo yo, ¿no? Le sacamos quinta de una vez. A ver, quinta de 65, profe, sería ¿cuánto? 13, ¿no? Quinta, acá se va. ¿Cuánto es la quinta de 360? Quinta de 360. Profe, me parece que es 7,2, ¿no? Sí, 7,2. Ahora, este 2 entra a multiplicar a todo. Sería acá 13 por 2, operando, sería 26n. Menos, acá se fue el 2, sería n cuadrado, menos n, y por allá sería, profe, 72 por 2, no hay que olvidarse. ¿Sería cuánto? 144. Bueno, algo así nos estaba dando la operación. A ver, veamos. Si acomodamos al otro lado para dejar un 0, la expresión sería n cuadrado, mire, 26n menos n sería 25 posi. Al otro lado, ¿qué se va? Menos, ¿no? Menos 25n, y allá se acomodó positivo el 144. Esperemos que esta operación sea factorizable, ¿no? Esta pequeña ecuación cuadrática. A ver, 144, ¿cómo lo descompone? Profe, sería así, mire, n por n, 144, 16 por 9. Ahí está, qué hermoso. Pero para que sea posi debe ser menos por menos. Y si usted opera 9 con 16, le va a dar el central, que es 25. Profesor, ¿quiere decir que hay dos opciones? Sí, descubrimos que hay dos soluciones matemáticas. Se cumple para un polígono de 9 y para un polígono, ¿no? Soluciones. Las soluciones son dos, ¿ah? Se cumple para uno de 9 y también se cumple para otro de 16. Hay que ver en las respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden exactamente? A ver, en las claves. A ver, problema número 62. Calcula el número de lados del polígono. No tengo que hacer otro cálculo adicional. Bueno, profesor, puede aparecer el 9 o puede aparecer el 16, pero no los dos. Si usted observa en las claves, el único que aparece es 9. 16 no está presente. Por lo tanto, ¿qué vamos a marcar? 9, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Interesante pregunta planteada por C-Pregunta, ¿se ha dado cuenta? Entonces, vamos a la número 63. En la número 63 nos dicen, la suma de medida de los ángulos internos de un determinado polígono, como dato, y está planteado acá, es el doble de la sumatoria de medidas de internos de un segundo polígono, pero acá hay condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Para el primero, me dice que el número de lados debe ser mínimo, mientras que para el segundo, el número de lados debe ser par. Este análisis lo vamos a trabajar primero planteando la fórmula en el dato. Ay, profesor, sumatoria de internos, ya fórmula, 180 grados, ¿no? Vamos a decir pues que este tenga número de lados n1 y este tenga número de lados n2, ¿no? Se le puede asignar. Entonces decimos 180 por ¿cuánto? Número de lados 1 menos 2. Debe ser el doble de la sumatoria de internos del otro, 180 grados por el número de lados 2 menos 2. Al momento de analizar esto, ¿qué observamos? 180 se va a ir, ¿no? Claro, 180 se va. A ver, siga con la operación, ¿qué resulta? Si yo sigo con la operación, va a ser así, ¿eh? N1 menos 2. El 2 ingresa ya, sería 2N2 menos 4. Así que la ecuación se reduce a lo siguiente. A ver, el 2 pasa a sumar y me sale que N1 debe ser 2N2 menos 2. Wow, ahí está. Con respecto a este resultado, usted tiene que analizar las condiciones del problema. En primer lugar, ¿qué nos habían dicho? Profesor, para el primero, su número de lados tiene que ser mínimo. Mínimo. Para que él sea mínimo, N2 también debe ser mínimo, ¿no? Claro, pues, pero considere que en el segundo el número de lados es par. O sea, no le puede dar 3, porque es impar. Entonces, ¿qué valor le debe corresponder a N2? Para que sea par y el otro sea mínimo, a N2 le corresponde ¿cuánto? 4.
Entonces, N1, ¿cuánto va a ser? Reemplace 4. 2 por 4, 8, menos 2, 6. Significa que esos son los dos polígonos, ¿no?, que nos han planteado en este problema. Al final dice, dé por respuesta, ¿cuál es la razón? ¿No? A ver, sí. Ya, me dice cuál es la razón del número de diagonales medias. Oye, qué interesante, del número de diagonales medias. Bueno, cuando me pide la razón, simplemente es el cociente. Como sabemos las fórmulas, solamente vamos a reemplazar. A ver, para el primer caso, ¿cuánto es el número de diagonales medias? El número de diagonales medias del primero, profe, sería número de lado 6 por 1 menos 5 entre 2. Ya. ¿Cuánto es este resultado? A ver, profesor, esto sería 15. Y ahora, el número de diagonales medias estamos hablando, ¿no? Medias del primero y medias del segundo. Bueno, en el segundo hay 4, entonces sería 4 por 1 menos, ¿no?, que sería 3 sobre 2. Bueno, ¿cuánto nos sale eso? Esto nos sale 6. Entonces, la razón, lo que piden, sería el cociente entre esos dos valores. El cociente entre 15 y 6. Ay, chicos, 15 con 6, ¿qué le pueden sacar en conjunto? Sería tercia, ¿no? Claro, solo sería tercia acá, 5 y 2. Entonces debemos tener la alternativa 5 medios como respuesta final. Sí, efectivamente, está en la clave B. Muy bien, muy bien. Y tenemos todavía un problema más, la número 64. Interesante ese ejercicio planteado, fíjese. En la 64 estamos trabajando con un polígono equiángulo, A, B, C, D, así sucesivamente. Pero me dice, ¿no? Las prolongaciones de los lados AB con ED, ahí está, si yo los prolongo, se van a intersectar en un punto M, lo ubico por acá. Pero, ¿qué resulta? Resulta que el ángulo, como condición, el ángulo formado AME debe ser un ángulo obtuso. Y usted sabe por teoría que los ángulos obtusos superan los 90 grados en medida. Muy bien, pero al final me dicen, con esa condición, calcule el mínimo valor del número de lados del polígono. Interesante. ¿Cómo voy a hallar el n mínimo? El n mínimo. Bueno, ya se sabe que n es entero, ¿no? Es número de lados de un polígono. Ya, como el polígono es equiángulo, todos los ángulos internos le colocamos la misma medida. ¿Qué le parece? Le ponemos un alfa, un alfa, un alfa. Luego, los externos también van a ser iguales. Le puede colocar un beta, y acá a este obtuso le asignamos una variable, supongamos teta. Listo, vamos a analizar. A ver, relación angular. Profesor, una relación angular sería alfa más beta, por si acaso es 180. Claro, esa es una primera relación. Alfa más beta es 180. Profe, ¿qué otra relación hay? Puede aplicar la ley del boomerang, se ha dado cuenta, acá hay un boomerang, el ángulo que está afuera es la suma de los tres internos. Quiere decir que alfa debe ser igual sumando 2 betas más el ángulo teta. 2 veces beta más el ángulo teta. Muy bien, pero ¿qué reemplazo podríamos hacer? Acá, como alfa vale 2 beta más teta, reemplazamos. Si yo reemplazo alfa, cuyo valor es 2 beta más teta, y le voy a sumar adicionalmente beta, me va a dar 180. Entonces vea, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que 3 beta más teta es 180. Pero, ángulo obtuso, condición, teta es un ángulo obtuso. Por teoría, ¿qué hemos dicho? Debe ser mayor a 90. Entonces, ¿qué le parece si nosotros reemplazamos el valor porque se puede despejar? Claro que sí. A ver, despejamos. Teta sería 180 menos 3 beta. Eso es mayor a 90. Continúe con la desigualdad. 90 pasa a restar. Queda 90 mayor de 3 beta. O su equivalente entre 3, 30 mayor de beta. Continuamos acá un costadito para terminar el problema. ¿Por qué?
Porque decir que 30 es mayor de beta es igual que decir lo inverso, beta menor de 30. Profe, decir beta menor de 30, ¿en qué me ayuda en el análisis? Me ayuda mucho, porque en realidad beta, ¿quién es? Ah, profesor, beta es el ángulo externo. Claro, este beta es el ángulo externo. Y el ángulo externo, ¿cuánto mide para un polígono equiángulo o regular? 360 entre el número de lados. Entonces reemplácenlo. Él representa a 360 sobre el número de lados del polígono y debe ser menor de 30, ¿no? Estamos asignando nuevamente n lados. Entonces, ¿qué me va a salir? 12 menor de n o n mayor de 12. Si n mayor de 12, podemos responder a esta pregunta. ¿Cuánto es el menor o mínimo número de lados del polígono? Bueno, la respuesta sería 13. Por lo tanto, el n mínimo sería el valor de 13 y esto será en la clave, ¿no? En la clave B. Continuemos, jóvenes, con nuestro tema polígonos, ya ahora en el problema número 65, donde nos plantean que se está trabajando con un polígono equiángulo, pero que estos lados, al momento de prolongarse, como observa, forman un ángulo de 150. ¿Cómo calculamos el número de lados? ¿Qué es lo que pide el problema? Miren, ya hemos dicho, si es un polígono equiángulo, todos los ángulos internos de la misma medida le asigno una variable, ¿no? Un alfa a cada uno. Asimismo, los ángulos externos, como este beta, se debe repetir acá también. Y de hecho, relaciones, una de ellas, alfa más beta 180. Y la otra, por la ley del boomerang, alfa, que está afuera, es igual a la suma de estos tres internos, que sería el valor 2 beta más 150. Vamos a reemplazar una de ellas en la otra. Ponemos reemplazando. Si yo reemplazo, observe acá, el valor alfa, como es 2 beta más 150. Ahí está reemplazado, pero a continuación sigue beta. Y esto nos da 180. Bueno, entonces se agrupan de a 3 betas. Darían la diferencia y da 30 grados, dando por consiguiente que beta nos da un valor de 10 grados. Pero ya hemos dicho, si yo analizo, ese beta es un ángulo externo. Y el ángulo externo en polígono equiángulo, su respectiva fórmula, ¿cuál es? 360 dividido entre el número de lados. Para que esto nos dé, jóvenes, 10 grados, ¿cuántos lados debe tener nuestro polígono equiángulo? Si usted divide entre 10, comprobará que es 36. Listo. Y finalmente llegamos a nuestro último problema, que es la número 66. Nos habla de un polígono, en ambos casos estoy trabajando con polígonos regulares, es ABCDE de n lados, e internamente a él se traza otro, ABPQR, etc., pero que tiene n menos 2 lados. Para encontrar el número de lados n que pide el problema, nos dan como dato o información que el ángulo entre estos lados es de 6 grados. Yo creo que acá podríamos trabajar con ángulo exterior. Creo que se nos facilita. Así es. Yo prolongo y voy a decir, este ángulo que estoy señalando es el ángulo exterior del primero, exterior 1. Pero si yo señalo aquí, observe bien, sería el ángulo exterior del segundo. Entonces claramente se puede observar que la diferencia entre los exteriores va a dar ese valor de 6. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces yo tengo lo siguiente. La medida del exterior 2 menos la medida del exterior 1 nos resulta ese valor de 6 grados. Como los exteriores son conocidos, ya sabe, 360 entre el número de lados, va a colocar. Para el segundo, 360 entre el número de lados del segundo, que tiene n menos 2, menos, en el primero, 360 dividido directamente entre n, y esto da 6. Acá nosotros podemos sacar por lo menos sexta. Si sacamos sexta sería 60
entre n menos 2 menos 60 entre n, sacando sexta, me va a dar 1. Así que si n es un valor, como se sabe, entero, porque representa el número de lados de un polígono, podrá comprobar, ¿no? Operando, que n, ¿qué resultado debe dar? Mire, con n 12 vamos a ver, con 12 acá tendría 10, 60 entre 10, 6, 60 entre 12, 5. Precisamente la diferencia entre 6 y 5 es 1. Por lo tanto, comprobamos que el resultado de esta operación resulta para un n igual a 12. Se trata de un dodecágono, ¿está bien? Muy bien, jóvenes, estimados estudiantes, nuevamente agradeciendo su audiencia y observando todas estas clases que impulsa la Academia Genius, me despido nuevamente, su amigo el profesor Cristian Tello, habiendo terminado el capítulo de polígonos, y conmigo será hasta una nueva sesión de clase. Hasta la próxima.